Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la inauguración del tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Presiden este acto con la representación del doctor Enrique Graue Vickers, rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Marcos Masari Iriar, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM. La doctora Ana Buquet Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. El doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM. El doctor Javier Delgado Campos, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. La doctora Leticia Flores Fanfán, secretaria de Planeación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La doctora Paula Soto Villagrán, coordinadora académica del Congreso por parte de la Universidad Autónoma de México y profesora e investigadora titular del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM Iztapalapa. Y la doctora Hortensia Moreno Esparza, coordinadora académica del Congreso por parte de la UNAM y académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de académicos y alumnos de la Facultad de Arquitectura que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra el maestro Marcos Masari Iriar. Muy buenas tardes a todos. Un honor poder tomar la palabra pues tan lleno de personalidades sobre el tema. Agradezco particularmente al doctor Leonardo Lomelí que nos acabó de acompañarnos en la presentación del señor rector. Nosotros en este caso somos los anfitriones de la Facultad de Arquitectura y es por eso que quisiera darles la bienvenida a este espacio. Un espacio que consideramos que es un espacio de reflexión, de diálogo y debate. Es un honor poder recibir y reunir a tantos especialistas y personas interesadas en temas de género y que intervienen en los espacios que configuran las actividades humanas en la actualidad. Conocer, intercambiar y generar ideas desde las diversas disciplinas acerca de los problemas teóricos y metodológicos que se derivan de las estrechas relaciones entre estos dos aspectos de la vida contemporánea desde el ámbito académico. Yo quisiera decirles que este congreso lo estamos preparando desde mayo del año pasado. Ha sido un congreso que ha estado teniendo sobre todo un gran interés por parte de la comunidad universitaria y a nivel internacional también, en donde creo que la base de todo es esta visión interdisciplinaria y este hecho de la importancia de compartir nuestras ideas y de compartir también nuestras experiencias. Es un congreso que reúne 121 ponencias y que tiene 428 personas inscritas. Esto es un número muy alto para un congreso. Y yo quisiera destacar que la importancia del congreso es justamente su tema, género y espacio. Es también relevante el hecho de que contamos con la participación de ponentes de Colombia, Venezuela, Costa Rica, proyectos que representan lo que ha sucedido en Cuba. Tenemos también ponentes, una ponente de Países Bajos, del Perú, de Brasil, y en Chile también hay proyectos. Esto es muy importante porque lo que pasa es que hablamos de género y estamos particularmente la semana pasada con el Me Too, hubo en la universidad un
efervescencia, en realidad cómo debemos de acercarnos a esta problemática de género en nuestra propia universidad. Pero al mismo tiempo me parece importante ver o poder hacer notar que justamente género y espacio es un tema que toca pues prácticamente todos los espacios, todos los lugares en los que habitamos y todos los lugares quizá del planeta, quisiera yo decir. Hay ponencias que presentan solo de México, tenemos de Toluca, de Puebla, de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, de Zapopan, de Juárez, de Chihuahua, de Chiapas, de Acapulco, de Colima. Hay otro proyecto sobre el hijo de Tecautepec, en la Ciudad de México, de Xochimilco y Iztapalapa, la relación que existe en Nogales y Sonora, el Estado de México, desde luego, y, ¿por qué no?, también por YouTube. Y esto lo que quiere decir es que toca todos los espacios físicos, los espacios de redes, y eso nos permite también establecer un diálogo de diferente forma. También creo que es relevante el hecho de considerar que tenemos diferentes generaciones, diferentes edades, diferentes formas de abordar el problema y diferentes perspectivas, que esto nos permite pues asegurar que este tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio va a ser un espacio rico en experiencias, pero sobre todo un espacio que se abre dentro de la universidad por tercera ocasión para poder establecer la importancia del espacio y del género, pero también particularmente la comunicación entre todos. Quizá lo más importante que yo quisiera destacar, este es un espacio de comunicación, es un espacio que abrimos para la reflexión y que desde luego generará nuevas ideas y nuevas formas de acercamiento tan importantes hoy en nuestra propia comunidad, en nuestro país y en el mundo. Bienvenidos todos a la Facultad de Arquitectura, esperamos que estos días sean de verdad lugares de encuentro. Las reuniones se van a llevar en mesas simultáneas, lo que hace quizá todavía más problemática la participación, porque no quisiera seguramente estar en todas las mesas y en todas las ponencias, pero esto también creo que nos va a dirigir a establecer cuáles son las áreas en donde encontramos la oportunidad cada uno de nosotros para participar. Bienvenidos todos a la UNAM, bienvenidos a la Facultad de Arquitectura. Hace uso de la palabra la doctora Hortensia Moreno Esparza. Buenas tardes. Voy a leer. Este congreso nació hace 5 años como una iniciativa estudiantil y conserva esa característica tanto en la organización como en la puesta en marcha. En efecto, hace 5 años, durante la ambitud del primer informe de la doctora Ana Buquet como directora del entonces Programa Universitario de Estudios de Género, en una conversación totalmente informal con Pilar Velázquez, Carla Santamaría y Mariana Osorio Plasencia, las 3 estudiantes, pensamos que hacía falta discutir con seriedad acerca del espacio y el género, desde aspectos tan triviales como el hecho asombroso de que los varones siempre parecen ocupar mucho espacio, hasta el toque de queda para las mujeres que ya saben que no pueden salir solas de noche a la calle. En la más total ingenuidad se lo propuse a Ana Buquet y ella, que tampoco sabía dónde se estaba metiendo, me dio luz verde. Como nos hacían falta cabezas sólidas para consolidar la empresa, nos pusimos en contacto con Paula Soto Villagrán, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Álvaro López e Irma Escamilla, del Instituto de Geografía, Mariana Sánchez Vieira, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Verónica Ibarra García, del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, y Elena López, del entonces PUEG. A todo el mundo le pareció una buena idea. Lo siguiente fue obtener el apoyo de las respectivas direcciones de cada institución, que hasta el momento siempre nos han dicho que sí, que invitemos a académicas destacadas de otros países a dar conferencias magistrales, que convoquemos por todos los medios disponibles a quienes trabajen el tema, que dispongamos de aulas y auditorios para las mesas de trabajo, en fin, que utilicemos los recursos institucionales para darle vida a este encuentro. El Congreso creció con la integración de la Facultad de Arquitectura y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco por parte de la UNAM
y de las universidades de Quintana Roo, Veracruzana y Autónoma del Estado de México. Esta vez tenemos, además de las 3 conferencias magistrales, un conversatorio entre defensoras de los derechos humanos de las mujeres. En la mañana de hoy teníamos registrados a 428 participantes en el Congreso, 53% de los cuales se identifican como estudiantes. Queremos que nuestro público principal sea de estudiantes y contamos con el apoyo de muchos estudiantes. Quiero darles las gracias de manera muy especial a quienes nos apoyan como servicio social en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género: Rita Osnaya, Brenda Cabrera, Sandra León, Fernanda Rangel, Adriana Collado, y a nuestros voluntarios: José Miguel Ruiz, Fernando Velázquez, Estela García, Gustavo Hernández y Vania Dávila. En el tiempo de que dispongo sería imposible leer los nombres de todas las personas que han hecho posible este encuentro. En su representación, quiero hacer un reconocimiento enorme a Paola Ortega Garay y al personal del CIE que nos brinda su tiempo generosamente, sobre todo Itzel Figueroa, Julio Salgado, Adriana Arreola y Óscar Mondragón. Nuestra gratitud también a nuestras 3 conferencistas magistrales: Ana Ortiz Guitar, de España; Inés Moisés, de Argentina; y Katia Faria, de Portugal. Al espectacular comité organizador que ha trabajado incansablemente durante un año completo en la concepción y gestación de este congreso: Mariana Osorio, Paula Soto, Irma Escamilla, Lucía Damián, Mariana Sánchez Vieira, Penélope Guevara, Álvaro López, Elsa Almeida, Emilio Canec, María Eugenia Salinas, Araceli Pérez Damián y Norma Vaca Tavira; al comité académico que dictaminó las propuestas; a las autoridades implicadas en este evento y en particular al maestro Marcos Masari Iria, director de la Facultad de Arquitectura, que nos acoge para la celebración de este tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Paula Soto Villarán. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero decirles que como parte del comité organizador de este tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio y como parte como investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, es un gran placer y solo siento hoy alegría y mucha satisfacción, porque el esfuerzo sostenido tiene frutos. Posicionar en el tema de discusión académica la cuestión del género y el espacio ha sido una larga trayectoria de itinerarios que nos han permitido no solo instalarlo en el debate académico, sino también en el debate público. Discutimos sobre políticas públicas y diseño, y esto nos ha permitido sobre todo sostener que las relaciones sociales de género son tan sociales como espaciales. Podemos decir con toda propiedad que este tercer Congreso Internacional ha logrado su objetivo. Ha logrado reunir especialistas y personas interesadas de distintas disciplinas para reflexionar sobre los diferentes problemas teóricos, pero también epistemológicos, empíricos y metodológicos que reúnen las complejas relaciones que se articulan cuando pensamos la relación entre género y espacio. Más de 100 ponencias, un conversatorio que reúne activistas, 3 conferencias magistrales de lujo, muestran la efectividad de incentivar el debate en las temáticas como la sexualidad, la vida cotidiana, el poder, la violencia, el miedo, los afectos, la defensa del territorio, la migración, pero siempre articuladas en diferentes escalas espaciales. Los cuerpos, las casas, el barrio, las ciudades, los espacios transnacionales e incluso los espacios virtuales. También creo que hemos podido cumplir otro objetivo que nos habíamos propuesto desde el primer Congreso: tener una periodicidad de encuentros en México. El 2015 el primero, el 2017 el segundo y el 2019 el tercero, muestra que hemos sido capaces de sostener este debate crítico sobre esta relación. Quiero poner énfasis en que este Congreso hay un avance muy importante en términos del comité organizador. Se han sumado 3 universidades de otros estados de la República: la Universidad de Quintana Roo,
la Universidad de la Cruzana y la Universidad Autónoma del Estado de México. La incorporación de estas otras universidades nos ha probado que las distancias no son una dificultad, sino una oportunidad para el trabajo colaborativo. Y vaya que hemos tenido dificultades a lo largo de este camino, pero siempre en el comité organizador ha prevalecido un espíritu de solidaridad y de apoyo mutuo que vale la pena reconocer. Finalmente, como parte de este comité organizador, quiero agradecer a la UNAM, especialmente a la Facultad de Arquitectura que nos acoge en este tercer congreso y especialmente al grupo de voluntarios y estudiantes de servicio social que con su compromiso nos alienta a seguir trabajando quizás por el 4º Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Y también quiero agradecer muy especialmente a todos mis compañeras y compañeros del comité organizador, con quienes nos hemos reunido sistemáticamente durante ya casi 4 años y con quienes hemos tenido una relación de colaboración y respeto en la difícil misión de organizar este congreso. Vayan para ellos mi aprecio y reconocimiento. Solo me queda darle la bienvenida a los ponentes, a las ponentes, a los asistentes, a disfrutar, que disfruten este encuentro, que compartan sus experiencias, sus propuestas de investigación y que construyamos redes de trabajo, que sin duda es el tercer objetivo más importante de este evento. Muchas gracias. Escuchemos la locución del doctor Javier Delgado Campo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es para mí muy difícil decir algo medianamente inteligente acerca de un tema sobre el que colegas mucho más calificados que yo lo han dicho, pero si lo pudiera yo resumir en 2 palabras, yo diría este tema nos obliga a pensar diferente en lo que creíamos que ya sabíamos, como son, por ejemplo, que la estructura de las ciudades han sido tradicionalmente tomadas, las decisiones sobre esta estructura han sido tradicionalmente tomadas por varones blancos heterosexuales de sectores acomodados en los que la mujer ha quedado invisibilizada. Que el reclamo, por ejemplo, del programa, el reclamo de derecho a la ciudad, que nos garantice una mejor calidad de vida, también pasa por plantearse la cuestión de la relación de género y ciudad, como les he mencionado, y que, por último, que no sean los más importantes, que cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 implica también un esfuerzo adicional para ver todos estos problemas ahora ya a nivel global desde una perspectiva de género. La pregunta es ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para pensar diferentes? Y yo creo que, bueno, no tengo la respuesta, pero creo que lo que ha venido haciendo el Congreso en sus 2 sesiones, en sus 2 convocatorias anteriores y en esta tercera, es que nos exige una reflexión rigurosa, replantear políticas urbanas que cruzan todos estos ejes. Y en ese sentido creo que pues me permito felicitar al comité organizador también, Paula, por este esfuerzo continuado. No es fácil mantener una actividad durante tantos años en una sola perspectiva. Agradecer por supuesto a los asistentes por su interés en esta pregunta, vamos a decirlo así, en estas interrogantes, para las cuales yo creo que este tercer congreso nos dará muchas pistas de por dónde, si no resolverlo, por dónde hacerlo. También agradecer al maestro por ser nuestro anfitrión en esta ocasión, y en general a todos nuestros colegas del podio, doctor Leonardo, por tomarte el tiempo para estar con nosotros, lo valoramos en toda su expresión. A la doctora Rosetta, actualmente presidenta decir algo inteligente, directora del pueblo. Y sin más trámite, pues les agradezco su atención. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la doctora Leticia Flores Farfán. Buenas tardes. La Facultad de Filosofía y Letras se congratula de la realización de este encuentro y agradece mucho el haber sido tomado en cuenta para participar organizando. Pensar actualmente el espacio y el territorio
implica una conjunción de la estética y la política. En los espacios se generan identificaciones de las cosas y de los cuerpos, se asignan conductas, se identifican rostros, se reconocen voces. Pero no hay que olvidar que una acción debe su existencia a la disposición sensible de las cosas por las que se les puede identificar. Hay preguntas que sobrevuelan entonces y cada una de ellas encuentra un espacio. ¿Quién detenta el uso de la palabra? ¿Qué discurso es inteligible? ¿Quiénes son aquellos cuyas palabras hacen sentido aquí y ahora? Los espacios están necesariamente rubricados, pero es temporal. Y es justo aquí en donde surge la posibilidad de cambio. Por lo que toca ocupar esos espacios, han dicho Deleuze y Guattari, que nuestros cuerpos no buscan territorios para ocuparlos, sino que buscan espacios para distender su expresividad, para rubricar. Es justo en esta acción creativa en donde se instalan eventos como el que hoy inicia aquí. Se prefiguran análisis de las prácticas específicas y diferenciadas de mujeres y hombres en diferentes territorios, utilizando el género como categoría de análisis. Se esperan seguramente propuestas con nuevas tecnologías de investigación que muestren cómo el territorio participa en la construcción de la norma de género, o por el contrario, cómo fomenta las desviaciones o incluso la subversión de esas normas. Es casi obligado dejar de considerar al espacio y al tiempo como simple marco de prácticas sociales preexistentes, como receptáculos en los que desarrollamos nuestras actividades de forma neutral. Humanistas e investigadores de ciencias sociales por igual han demostrado que el tiempo y el espacio deben entenderse como el resultado de esas prácticas. No obstante, hay que decirlo, la investigación en estas áreas ha ignorado por mucho tiempo la dimensión de género, con excepción de la investigación feminista. El orden social es casi siempre considerado como masculino neutro. Lo masculino aparece todavía como el referente implícito tanto de las decisiones de los políticos como de la investigación, como por ejemplo de la publicidad, la cual visualiza a un solo actor ejecutivo y consumidor masculino con poca carga de trabajo familiar, que en la mayoría de los casos viaja en automóvil. Sin embargo, desde finales de la década de los 70, la investigación feminista ha demostrado que las prácticas de hombres y mujeres difieren significativamente. En la segunda mitad de los años 80, Italia fue pionera en tener en cuenta la cuestión articulada de las temporalidades y las prácticas espaciales. Se trata de pensar juntos territorio físico y territorio social, desde un enfoque temporal inspirado en análisis feministas que subrayan las limitaciones a las que se enfrentan las mujeres. Este tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio es un esfuerzo esencial para entender por qué y cómo el espacio vital y social contribuye a la construcción de una sexuación de las prácticas y producciones de identidades dicotómicas entre hombres y mujeres, para destacar las diferencias, oposiciones y jerarquías que organizan las prácticas espaciales de mujeres y hombres, para revelar desigualdades en el acceso a los espacios públicos, en los viajes, en el trabajo, en los salarios, en el espacio privado de la vida cotidiana. Pero no solamente eso. En consonancia con este espacio de análisis y creatividad, esperamos ser testigos de propuestas de visibilidad y materialidad de lugares igualitarios, en donde la variable de género cuestionará fronteras y propondrá otras maneras de organización de las relaciones sociales. Eso esperamos. Muchas gracias. Escuchemos la intervención del doctor Manuel Suárez Lastra. Buenas tardes a todos, todas. En general, al doctor Vital, a nuestro anfitrión, Marcelo Massari, y a todos los miembros de este presidio. Es ya la tercera emisión del Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Y desde su primera edición, el Instituto de Geografía ha tenido representantes que han formado parte del comité organizador. Y esto se debe en gran medida a que el objeto del estudio de la geografía es, por supuesto, el espacio. El espacio en la geografía como disciplina es el territorio
en el que el ser humano interactúa entre sí y con su entorno, tanto social como natural. Y este es el marco en el que la terapia tiene un especial interés en cómo se vive el espacio, el significado que el espacio tiene en la construcción de identidades sexuales y en otros temas de género, por supuesto. El Instituto de Geografía ha realizado varias investigaciones relativas a las sexualidades, al género, y ha tenido el interés de colaborar no solo como parte del comité organizador, sino también como invitando a personalidades cuyas investigaciones son de interés no solo para la geografía, sino para la comunidad académica y para los estudiantes de la universidad en general. En el primer congreso invitamos a la geógrafa María Dolores García Ramón, el segundo a la geógrafa Linda Johnston, y en este tercero a la filósofa Katia Faria, quien va a dictar la conferencia de clausura sobre feminismo, antiespecismo en el espacio social, que es un tema emergente en el mundo y que está adquiriendo un especial interés en algunas de las investigaciones que vamos a hacer en este congreso que inicia hoy y que termina el próximo jueves ha tomado varias veces, su organización ha tomado varios meses, y tiene la participación de diversas dependencias de la UNAM, el CIEG, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Geografía, el CUEC, la REDEC, el Centro Cultural Tlatelolco, pero también otras universidades como la UAM Iztapalapa, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Veracruzana, también la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo personalmente quiero agradecer al doctor Álvaro López y a la maestra Irma Escamilla, académicos del Instituto de Geografía, quienes participaron en la organización del Congreso. Y bueno, verdaderamente celebro este esfuerzo tan grande para sumar a la discusión espacial del género a personas que provienen no solo de México, sino del resto de Latinoamérica y del mundo. Y quiero felicitar a los organizadores y organizadoras de este Congreso por todo el trabajo que han hecho y les deseo que sean unas sesiones realmente fructíferas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Se le acabó la pila del micrófono de la presentadora, pero yo soy Ana Buque. Y quiero decirles que para el Centro de Investigaciones y Estudios de Género es una gran satisfacción que este congreso, que impulsamos hace 5 años como una iniciativa del entonces Programa Universitario de Estudios de Género, llegue hoy a su tercera edición. También nos alegra que se hayan ampliado las alianzas para su organización y el esfuerzo conjunto de todas estas instituciones que ya han sido mencionadas ha creado este espacio para la reflexión académica y el intercambio de ideas, hallazgos y propuestas para la mejor comprensión de la forma en que se intersectan el género y el espacio. Partimos de la idea de que el espacio no es neutral, sino que está cargado de relaciones de fuerza, significación y poder. No se trata solamente del medio donde se sitúan los cuerpos y ocurre el movimiento. En la experiencia humana, el espacio determina los límites de la acción, las formas de los intercambios, el sentido de las prácticas y hasta las modalidades de la percepción. Uno de los factores que intervienen con mayor peso en la configuración del espacio es la capacidad humana para diseñar emplazamientos, fraccionar territorios, asignar zonas, marcar lugares, trazar líneas divisorias, acotar flujos, detener el movimiento. Y todo esto está determinado por el género, de manera obvia y de manera sutil a veces, pero en todas estas formas naturalizadas. Nos interesa la evidente distinción entre el espacio público y el espacio privado, uno de los ejes de análisis más importantes del feminismo. El espacio público ha sido considerado tradicionalmente masculino, el territorio de los hombres, y aunque en la actualidad esta distinción ha perdido la rigidez de otros tiempos, porque las mujeres ya transitan por todos lados, en el imaginario permanece como un espacio masculino. La forma más evidente de defender este territorio
es el amplio despliegue de conductas de los varones que incomodan o violentan a las mujeres. En el espacio público, todavía se preserva la prerrogativa de los hombres de meterse con las mujeres en una gama de comportamientos que va desde opinar sobre sus cuerpos y su vestimenta hasta los brutales extremos de la violación y el feminicidio. Este es sin duda un mecanismo de disciplinamiento y control sobre las mujeres y los lugares que pueden ocupar. También nos interesan los contornos de lo mínimo, de la cotidianidad, también regida por el orden de género y el orden del espacio, el uso y las actividades diferenciadas dentro del espacio doméstico, el tiempo que permanecen unas y otros al interior de las viviendas, los lugares que ocupan, las actividades que realizan. Voy a citar a Francisco Sánchez Pérez en su texto La liturgia del espacio. Los distintos espacios de las casas se constituyen en escenarios donde se ponen de manifiesto, mediante el ceremonial de los comportamientos, las sucesivas fronteras de los diferentes ámbitos que integran la vivienda, a saber, el femenino y el masculino por un lado, el conyugal, el familiar y el social por otro. Del análisis espacial de la casa se puede obtener un plano de significación ordenado en base a las dicotomías dentro-fuera o arriba-abajo, que a su vez sustentan otro orden de significados relativos a lo femenino-masculino, privado-público, natural-social, etc. Fin de la cita. El espacio no es neutral y está repartido de manera inequitativa. La distribución del espacio es un indicador y a la vez una causa de desigualdad social. Hombres y mujeres vivimos el espacio de maneras diferenciadas. El espacio está generalizado. En este congreso se discuten estas circunstancias con las herramientas de que nos proveen los estudios de género, la geografía feminista, la antropología, la sociología, la arquitectura y el urbanismo. Nos interesan los procedimientos con que se instauran las distinciones espaciales, los métodos para establecer los lugares, la lógica con que se estipulan las jerarquías, los mecanismos de exclusión y de manera muy especial, la violencia requerida para mantener los órdenes sociales en el espacio. Nos interesa pensar las migraciones, la atribución de identidad en relación con el espacio, la oposición entre la ciudad y el campo, los espacios virtuales. Nos interesa todo aquello que tiene un lugar en el espacio y que puede ser mirado desde una perspectiva de género, que como hemos visto, parece abarcarlo todo. La capacidad para acotar este inmenso panorama nos enfrenta a problemas metodológicos y epistemológicos cruciales. Para ello convocamos hoy a debatir en este tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Muchas gracias. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM. Muy buenas tardes, maestro Marcos Massari, muchas gracias por recibirnos en la Facultad de Arquitectura. Doctor Alberto Vital, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Doctora Ana Buquero, doctor Manuel Suárez, doctor Javier Delgado, doctora Leticia Flores Farfán, gracias por estar representando a las entidades académicas que convocan desde nuestra universidad al Congreso. Doctora Paula Soto Villagrán y doctora Hortensia Moreno Esparza, coordinadoras de este tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Muchas gracias por todo el trabajo realizado para poder estar el día de hoy aquí, ya en la inauguración de este tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Reciban una muy calurosa bienvenida y un saludo del señor rector, el doctor Enrique Graue Vigers, quien por mi conducto les reitera que son muy bienvenidos todos aquellos ponentes y asistentes de otras universidades que nos acompañan en este tercer congreso y por supuesto saluda a todos los miembros de nuestra comunidad que participan en el mismo. Creo que es muy satisfactorio comprobar cómo
un congreso que ha sido convocado en 2 ocasiones anteriores, va creciendo, va sumando en su convocatoria y se va consolidando. Además de reconocer y de reiterar, de poder constatar nuevamente la excelente colaboración que existe entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, es de destacar en este congreso la participación también de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Quintana Roo, y de manera destacada quisiéramos destacar también la de la Universidad Autónoma del Estado de México. Creo que es muy importante dar cuenta de la gran cooperación que existe entre las instituciones públicas de nuestro país y al mismo tiempo agradecer la presencia de ponentes de otras universidades, tanto de México como del mundo, que le confieren su carácter internacional a este congreso. Esperamos que a lo largo de 5 días de trabajo, en 3 conferencias magistrales, un conversatorio, 24 mesas y 105 ponencias, este tercer Congreso Internacional sobre Género y Espacio logre su cometido de refrendarse como un espacio privilegiado de reflexión sobre diversas temáticas que coinciden en la intersección entre el género y el espacio. Estamos seguros que a lo largo de estos trabajos se plantearán nuevas perspectivas y se habrán de incentivar discusiones teóricas, metodológicas y empíricas sobre estos aspectos desde las ciencias sociales y desde las humanidades. Creo que es de felicitar que un congreso de esta naturaleza congregue a especialistas de tantas disciplinas y que contribuyan al diálogo sobre temas que son de la mayor importancia y que solamente se pueden abordar desde el concurso de diversas disciplinas de las ciencias sociales, de las humanidades e incluso de las demás ramas del conocimiento. Por eso celebro que esta sea la tercera edición de esta iniciativa que empezó en el Programa Universitario de Estudios de Género y que después ha retomado el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que se amplíe la participación de entidades universitarias y que por lo mismo las facultades de Arquitectura, de Filosofía y Letras, el Instituto de Geografía, el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad y el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco participen activamente en este tercer congreso, además de las universidades ya mencionadas. A todos ustedes, mis mejores deseos para que a lo largo de estos 5 días refrenden no solamente sus intereses académicos y sus relaciones con otros especialistas que abordan temas que son de la mayor importancia, que son además afines a los que ustedes les interesan, sino que además se pueda mantener este trabajo de manera continua, se consoliden la red que sobre este tema se ha ido conformando y los grupos de investigación que puedan darle continuidad a las reflexiones que se expresarán seguramente en los trabajos de este congreso. Y sin más, es para mí un honor a nombre del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México declarar formalmente inaugurado este congreso y hacer votos por el éxito de su trabajo. Por mi raza, hablar el espíritu. Es así como damos por concluido este acto y damos paso a un breve receso para continuar con la conferencia magistral Género y Geografía de la Infancia y la Juventud, reflexiones teóricas y metodológicas, a cargo de la doctora Ana Ortiz Butar, académica de la Universidad Autónoma de Barcelona. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.